La Biblia dice que nosotros podemos ganar al mundo. Tenemos el poder, la autoridad de hacerlo. Pero ¿de qué sirve que ganemos al mundo si nuestras almas se pierden? ¿Qué sirve que un hombre o una mujer triunfen en esta tierra si su familia fracasa? Si no pasamos herencia. Podemos estar pasando herencia de bien o podemos estar pasando herencia de mal. Muchos de nosotros no entendemos, ¿verdad?, que nosotros somos naciones santas, linaje escogido, dice la Escritura. Lo repetimos muy bien, pero muy pocos lo entendemos. Es como a veces que podemos tener un aceite aquí, orarle, ungirlo, traerlo, tener 21 días de ayuno y luego tirar ese aceite y olvidarse de él y que se rancie. Dios viene a limpiar, a podar. Hoy es un día de que Dios quiere podar tu vida, un día de reflexión en nuestra vida para que podamos nosotros ser esos árboles, ¿sí?, estilizados, que den forma y fruto. Amén. Porque muchas veces nosotros podemos estar en un lugar, pero olvidarnos de por qué estamos ahí, o por qué Dios nos levantó. Porque un árbol Dios lo hizo tan grande y tan frondoso. Porque un árbol lo hizo largo y delgado. Todo tiene su propósito. En Dios tiene todo su propósito. Amén. Hace un poquito de calor. ¿Y qué quiero decirte esta mañana? Que Dios quiere podarnos. Dile al que está al lado: Dios viene hoy a podarnos. Y hoy es un día en donde Dios va a podar y darnos lugar, darnos forma. Y hay muchos de nosotros que estamos aquí, pero ya no tenemos forma. Ya no tenemos, nuestro fruto ya no está dando el sabor, la esencia. Amén. Y Dios quiere restaurar nuestra vida y traer nuevas fuerzas, nuevo vigor, ¿sí?, un nuevo sentido a la vida, y recordar el sentido de por qué estamos sembrados en una tierra, por qué estamos sembrados en un lugar, cuál es el propósito. Muchos de nosotros se nos olvida el propósito, ¿sí? ¿Por qué Dios me levantó? En mi propósito, ¿por qué Dios me levantó? ¿Por qué Dios me tiene sembrado en un área? Sería feo saber que hay un árbol que está en un área y no sabe por qué está ahí. No va a tener sentido dar fruto, no va a tener sentido dar altura, no va a tener sentido dar anchura. Entonces, por eso esta mañana, hoy vengo de parte de Dios a decirte: Dios te ha plantado con un propósito. Dios te ha plantado para que sean familias fuertes. Familias fuertes. Donde hay familia fuerte, hay una iglesia fuerte. Donde hay un matrimonio fuerte, hay hijos fuertes. Amén. Donde está el acuerdo, el poder del Espíritu Santo, ahí está Dios, dice el Señor. Así que nosotros tenemos que tener una mentalidad de reino, una mentalidad del Espíritu, que ese es el tiempo del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo: os ha placido a mí y al Espíritu Santo, dice. Pero ¿sabes qué conviene? Le dijo a Pedro y a Pablo y a todos: que yo me vaya, para que venga el Espíritu Santo. Porque dice que Él los guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. Amén. Entonces el Espíritu Santo, nosotros tenemos que entender que como iglesia tenemos que ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y sabes una cosa, para tomar toda herencia, todo el tiempo va a haber una confrontación. Dile que está al lado: toda herencia trae confrontación. Y Dios quiere hoy que Dios quiere podarnos, Dios quiere alinearnos a su perfecta voluntad y terminar lo que Él empezó.
La Biblia dice en 1 Samuel 3:1, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión, dice, con frecuencia. Y aconteció un día que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Muchos de nosotros tenemos que entender que cuando el aceite escasea, significa presencia. En el antiguo, el aceite lo usaban para las lámparas. La Biblia dice que en el templo, en el lugar santo, en el lugar santísimo, estaba una lámpara. Y esa lámpara era que iluminaba en el lugar donde estaba el arca. Era la luz. Amén. Entonces muchos de nosotros como familia tenemos que preguntarnos si está escaseando el aceite, si está escaseando el fuego, la lámpara, la luz, como tú le quieras llamar. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque qué triste es cuando nosotros al aceite no lo tomamos en cuenta, porque la presencia es la esencia de Dios en tu vida. ¿Sí? No podemos hacer más nada si nosotros no tenemos un entendimiento de que nosotros, ¿sabes? Elí era un hombre que conocía a Dios, tenía principios de Dios, conocía. Por eso la Biblia dice que cuando Elí supo que el arca se la habían llevado, dice que cayó para atrás y murió desnucado, porque él sabía que el arca ya no estaba con el pueblo, es que la presencia de Dios se había ido del pueblo de Israel, y había preferido Israel que la tuvieran los del mundo que su mismo pueblo. Entonces por eso la Biblia dice en 1 Samuel, ¿sí? Elí no había cumplido su propósito, no solo para mantener la presencia de Dios en el lugar, en el tabernáculo donde estaba el pueblo, sino que en su casa sus hijos estaban desordenados. ¿Sí? Sus hijos se acostaban con mujeres dentro del templo. Sus hijos, ¿sí?, hacían cosas indebidas. Y muchos de nosotros siempre debemos de estar cuidando la lámpara, el aceite, primero en casa. Cuidar la presencia de Dios en casa. Amén. Ese es un buen tiempo, familia, para que hoy muchos de nosotros, ¿sí?, pongamos nuestra casa en la presencia de Dios, nuestro hogar en la presencia de Dios. El mundo celebra la familia, nosotros celebramos todos los días a Dios. Amén. Y la familia tiene que ser la prioridad. Cuando hay una familia fuerte, ¿saben una cosa? Nada puede destruir. Y si aún venga una tempestad, eso va a ser fuerte para destruir todo aquello que quiera venir. ¿Por qué? Porque la familia se une, cree en el poder de Dios y se desata la bendición, la protección de Dios, porque sabe Dios que esa familia está parada en el mejor lugar. Amén, en el corazón de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, que la familia toma lugar en el reino de los cielos. Amén. Yo no soy una persona que digamos, estoy de acuerdo con el divorcio. El principio de Dios no está, pero la Biblia dice que el divorcio fue dado por causa del corazón del hombre, de la dureza del corazón del hombre. El hombre que no perdona o la mujer que no perdona. Entonces, pero también a veces confundimos en que dice el hombre, es que ella no me perdona, pero pues ¿cómo te va a perdonar si no te has arrepentido? Entonces no podemos pedir perdón sin arrepentimiento, no hay perdón. Entonces Dios no nos puede perdonar si nosotros no nos arrepentimos. Dice, arrepentíos y convertíos. Dice la Biblia, arrepentíos y convertíos y vendrán tiempos de refrigerio.
No puede venir tiempo de refrigerio si nosotros no nos arrepentimos y no nos convertimos a Dios. Eso es algo tan importante que cada uno de nosotros tenemos que entender en la palabra. Y ¿saben una cosa? Dios siempre nos planta en un lugar. Cuando Dios nos planta en un lugar, lo mejor es dar el fruto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos dando el fruto, para dar más fruto, tú podas. No sé si tú sabes algo, pero cuando tú podas, creces mejor. Y te diriges mejor. ¿Sí? Tiras la rama a donde tu fruto se va a rebosar, va a ser mejor, y cada quien va a poder decir: ese árbol está espectacular. ¿Sí? Entonces cuando nosotros podamos una planta, su fruto, su hoja, sus ramas crecen en equilibrio y ordenadamente. La bendición son las promesas de Dios en tu vida. Y en cada etapa Dios tiene una promesa en tu vida que se tiene que cumplir. Muchos de nosotros las promesas las paramos. ¿Por qué? Porque paramos el proceso. Y cuando nosotros mismos paramos el proceso, esa promesa se atora. Porque nosotros nos atoramos en la revelación de una área en nuestra vida de quién es Dios. Y cuando nosotros nos atoramos en ese lado, miren, qué tan importante es la honra que Jesús se paró delante cuando estaban dando las ofrendas. Yo creo que si alguien de nosotros hiciéramos eso que hizo Jesús, ya nos hubieran apaleado, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice dos cosas bien importantes que tienen que ver con la honra. ¿Sí? Las estructuras, las fortalezas en nuestra mente son pensamientos que son más grandes que lo que dice Dios. Se vuelven mayores, más grandes, más fuertes que lo que dice Dios. Por ejemplo, hay dichos que nosotros los ponemos en práctica, ¿sí? Y esos dichos son fortalezas que levantamos en nuestra vida, ¿sí? Y se vuelven atmósferas. Tú puedes hacer tu propia atmósfera de lo que tú crees y de tus decretos. Y sobre eso Dios se va a mover. Tus actitudes, alrededor de nosotros hay ángeles, pero también hay demonios, espíritus. Y todos ellos son legales. Tanto los ángeles son legales como los espíritus que pone el enemigo son legales. Ningún diablo, ningún demonio puede tocar a un ser humano si no es legal. Todo espíritu está legalmente en tu vida. Tú le has dado entrada. Por eso la Biblia dice que Él bajó y subió y le quitó las llaves que estaban al diablo y se la entregó ¿a quién? A la iglesia. ¿Sí? Y esas llaves son para atar y desatar. Amén. Entonces, para arrancar, para destruir, para arruinar toda obra del enemigo, para derribar, dice la Biblia. Pero también dice la Escritura que nos dio la autoridad de desatar para que edificar y plantar. Tú tienes que plantar primero y luego edificas. Plantas y edificas, plantas y edificas, plantas y edificas. Y muchos de nosotros no entendemos, ¿verdad? Que ese es el principio de Dios, que Jesús fue lo por cual Él fue a la muerte, fue al infierno y arrebató las llaves. Y ahí nos dio el poder, ¿a quién? A la iglesia, para atar y desatar. Así que en la casa está el hombre y la mujer con unas tremendas llaves para atar y desatar bendiciones, promesas en tu casa, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus finanzas. Amén.
Enseña la llave que Dios te ha dado. Si tú eres iglesia, si tú has sido lavado, comprado por la sangre del nombre que es sobre todo no Jesucristo, tú tienes el poder de atar y desatar. Dios te ha dado la llave para arrancar, para desarraigar, para destruir, para aplastar, para derribar, en el nombre que es sobre todo nombre.